A pesar de que hay muchas medicinas, medicamentos que se permite su venta libre, nosotros queremos insistir en que preferimos que siempre se consulte a su médico antes de adquirir cualquier tipo de medicamentos. Sin embargo, como en el sistema de seguridad social, usted no sabe ni siquiera a qué médico va a ver. Y en seguridad social, que ya hay muchos millones de personas, no existe el teléfono para confirmar, le decimos que no lo haga sistemático, pero en los productos que recomendamos, siempre consulte a su médico. Y repetimos que para dolores articulares, musculares, siempre piense en Dicloplex. Y Dicloplex no permita que se lo cambien porque está en todas las farmacias. A veces hay farmacias que prefieren cambiar los productos porque las cadenas de farmacias a veces reciben ofertas de productos con mayores beneficios y le dan prioridad a los productos que ellos desean. Les recomendamos que no permitan que le cambien su analgésico preferido, Dicloplex. Tenemos el placer de contar con la presencia del presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados. Es parte del sistema de salud de República Dominicana. Y quisiéramos decirles que la intención, cuando llamamos en el día de ayer a nuestro querido amigo el doctor Rafael Mena, lo hicimos con la intención de pedirle una posición frente al tranque que hay entre las ARS y el colegio médico. Sin embargo, en el día de ayer en Colombia, un sistema que ha sido ejemplo en medicina y en seguridad social, por lo menos en América, una manifestación parecida a la que tenemos aquí, obligó al Poder Ejecutivo en Colombia a someter un proyecto de ley en que el gobierno colombiano asumía, según el proyecto de ley, todas las ARS colombianas, es decir, que el sistema de administración de riesgos pasaría a mano del Estado. Eso no ha sido aprobado, pero se da por descontado que será aprobado. Eso convierte este tema en el primer tema que quisiéramos tratar con el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales. Doctor, gracias de nuevo. En el caso supuesto de que en Colombia ocurra eso, lo que significa que las ARS pasarían a ser del Estado una especie de socialización de un sector de la salud y que las ARS les pagarían, como pagan ahora, a todos los prestadores que son privados, en su mayoría, los servicios prestados. Cuando usted oye eso, porque es la primera vez que se menciona aquí, ¿en qué piensa, doctor Mena? Bueno, ciertamente
Es la primera vez que yo lo oigo y en este momento, Sí. porque yo no lo había oído así como te lo he detallado. Pero de acuerdo al comentario que usted hizo, no fueron los colombianos los primeros que iniciaron eso, sino fueron los chilenos. Porque esa ley que hay aquí, que es la 8701, es una copia de la ley de los muchachos de Chicago y de los pinochetistas, que fueron los primeros que lo implantaron. Entonces los colombianos lo copiaron y luego nosotros lo copiamos de los colombianos. Así es que el recorrido que ha habido en esa situación. Entonces, contestando lo que usted dice, precisamente, emitir opiniones así, sin uno tener una base, es un poco riesgoso, porque realmente uno no conoce el motivo principal que lo ha ocasionado. Entonces sería un poco aventurado de mi parte yo decirle, yo creo esta y esta cuestión. Pero sin embargo, yo le puedo adelantar que en un país capitalista no se puede socializar la medicina. O sea, usted no, porque usted es de Macorís y eso, y usted no es de los campos como yo. Nosotros decimos en los campos, o todo toro o todo vaca. O sea, usted no puede decir que va a ser una medicina socialista en un país capitalista. Eso me parece a mí que es un poco desconectado de la realidad. Ahora, yo sí creo que aún sea un país capitalista, el que debe ser el controlador de la medicina de un país es el Estado. No importa que sea privado o que sea socialista, sino que sea el Estado el que controla, el que diga, el que se va a hacer, porque es el rector del pueblo en eso. O sea, ahí estamos de acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasa. Puede que ocurran dos cosas. Que no ocurra nada en Colombia. O que se apruebe y tampoco ocurre nada porque fue en Colombia que se aprobaría. Pero también puede ocurrir la seguidilla que da. Dice, pero en Colombia lo hicieron, aquí lo podemos hacer. Independientemente de todo eso, vamos al tranque que tenemos aquí. Ustedes actuaron con mucha prudencia porque dijeron, bueno, las clínicas tienen una condición especial y en algunas cosas estaban de acuerdo con el colegio y en otras se mantuvieron un poquito, no retirados, pero a la expectativa. Porque además hay un problema, que entre bomberos no se pisan la manguera. Y resulta que en República Dominicana las clínicas no son empresas manejadas por empresarios, sino generalmente son médicos los dueños de clínicas. En otros países no, en otros países son fundaciones, son negocios, etc. Pregunta, doctor, frente a este tranque, ¿hay una solución o hoy la discusión está? Nosotros no podemos seguir ofreciendo esos servicios a esos precios. Es decir, las tarifas no se corresponden con la realidad. Y el sistema te contesta, es cierto, pero no, el sistema no tiene recursos para las demandas que ustedes están haciendo. Entonces, el Consejo toma 2 o 3 puntitos que, por cierto, tienen que ver con el costo de la cama, etcétera, y trata con eso de amortiguar un chin el dolor. Pero lograron el aumento. Sí, pero en algunas cosas, no en todo lo que se pidió. Entonces fue rechazado. Doctor, si le piden su opinión, ¿qué usted recomendaría? Fíjese, lo primero es que ustedes conocen que nosotros tenemos años luchando, precisamente pidiendo eso. Y yo he repetido en este programa que la inflación en salud es de 105% y que en 2 renglones se nos ha aumentado un 15%. Y también he dicho aquí que ese 90% nosotros sabemos que vivimos en la República Dominicana y que no lo podemos pedir,
porque no nos lo van a, no lo pueden complacer por lo que usted terminaba de decir. Entonces nosotros pedimos ahora un 25%, fue lo que pedimos. De ese 25% se nos concedió de la siguiente manera: un 15% para mínimo, porque la resolución dice puede ser más de acuerdo a la categoría de la ARS, un 15% en todos los renglones y el restante 10% a discutirlo de nuevo en 3 meses. Y no era un 7% Espérese. Entonces, eso fue lo que aprobó. Díganos algo, porque acuérdense que quien ve el programa no necesariamente conoce la resolución. La resolución, que por cierto nosotros la vimos y nos sentimos muy bien, y le íbamos a preguntar de eso, ¿cómo se siente con eso que se aprobó? Porque vimos que fueron creo que 3 renglones que aprobó el aumento, creo que del 7% y en otros. ¿Qué dice la resolución primero, doctor? En primer lugar, ellos dicen varias cosas, pero para nosotros las clínicas lo que nos interesa es lo siguiente. Nosotros pedimos el 25%. Se llegó a un acuerdo de un 15% y en 3 meses de nuevo retomar el acuerdo de nuevo para discutir el 10% ¿En restante. qué área el 15%? En todo. Entonces, espérese, déjenme llegar. Sin embargo, hay 2 excepciones, que son rayos X y laboratorio, que fue un 7% fundamentalmente, pero decía esa misma resolución que esa ARS dada podría aumentarlo de acuerdo a su necesidad. Y qué bueno que usted plantea eso, porque, por ejemplo, nosotros hemos logrado un acuerdo con todas las ARS, excepto con una, excepto con SENASA, precisamente, que tiene relación con lo que usted preguntaba. Y sería tal vez una primicia, como dicen ustedes, decirle a ustedes que nosotros en 2 o 3 días vamos a tener una asamblea general para ver qué vamos a hacer con SENASA, que es posible que le paremos los servicios, o sea que a SENASA, porque hemos llegado a un acuerdo con las demás ARS, entiéndase toda, ALAR, DIMAR y ese tipo de cosas, excepto SENASA. Pero SENASA está cumpliendo la resolución de la CISARRIL. Pero eso es lo que estoy diciendo, pero esa resolución, dice la CISARRIL, dice que depende, que es mínima, pero que puede ser aumentada, dice esa resolución. Entonces nosotros lo que hemos llegado al acuerdo, y el 90% estamos de acuerdo, ha estado de acuerdo, con que se nos pague ese 15% general de los 25 que solicitamos, excepto esa sola, SENASA. ¿Entiende, claro, lo que le estoy diciendo? ¿O no lo entiende? Sí lo entiendo, pero, Okay. pero lo que dice la resolución lo está cumpliendo SENASA. Pero Y las otras ARS se fueron por encima. No. Lo que le estoy diciendo es que llegamos al acuerdo con las otras ARS del 25% que nosotros pedíamos, que llegamos a un acuerdo con todas, que en lugar de ese 25 sean 15. Por ahora, hasta dentro de 3 meses que volvamos en ese periodo de tiempo a volver a retomar el tema para discutir ese 10 restante. ¿Está claro para la población, como usted dice, que puedan entender? Sí, claro. Ok, entonces esa es la situación. Solamente tenemos, como le repito de nuevo, ese inconveniente con SENASA porque ellos argumentan lo que usted dice. Que yo sé que no, porque podría yo decirle que yo... Puede hablar tranquilo, lo que necesitamos es saber la realidad. No, yo podría decir que el argumento de la gente de SENASA es el mismo que usted dice, que es raro, ¿no? Ellos están argumentando lo que dice CISARRIL. Sí, no lo que dice el CISARRIL, lo que dice el Consejo, porque son cosas diferentes. El Consejo dice una cosa. Del Consejo de Seguridad Social. Sí, la comisión que crearon dice una cosa, la CISARRIL dice una cosa y el Consejo dice otra. Entonces, nosotros inclusive, y el sector privado dice otra, porque eso hubo que, como usted entenderá, eso tenemos casi años discutiéndolo y por primera vez el sector privado al que nosotros pertenecemos también estuvo de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando. Pero doctor, perdóneme, es que a veces aparecen informaciones como que la disecan, la sacan aparte. La primera información que salió fue, no se habló del 15, dice que una cama que en un hospital privado estaba en 1.100 pesos
se llevó a 1.500. Y digo yo, pero eso es un 30, un 40, ¿verdad? Eso era mentira. Yo no le puedo decir exactamente lo que es, porque recuérdese que de acuerdo a la institución que usted tenga el contrato que se cobra, en el sentido de que no es lo mismo, y no estoy discriminando, el costo de una clínica en Santo Domingo que en Pedernales. O sea, entonces de acuerdo a eso es lo perfectamente entiendo, sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Doctor, y basado en la resolución mínima, cuando usted habla de esto, porque aparentemente hay por lo que veo ustedes que hicieron un acuerdo fuera, ya fuera de lo que es el acuerdo de la resolución, de los aumentos que establece. Cuando usted analiza esto, en un momento dado, creo que usted vino aquí y hablaba de que nos igualen las tarifas de SENASA. ¿Será que SENASA tenía tarifas superiores a las otras ARS? Ellos argumentan exactamente eso que usted dice. Yo la desconozco. Si era que tenía privilegio con algunos sitios, pero no con las clínicas de Andeclí, fundamentalmente, de las 116 clínicas que nosotros representamos. ¿Era con los médicos entonces? Yo no tengo conocimiento. Porque eso fue lo que se dijo aquí el colegio médico. Sí, pero vamos a cambiar un chucho. Michelle, yo quisiera hacerte una pregunta a ti, no al doctor Mena. Hay dos SENASA, hay un SENASA contributivo y el SENASA contributivo es el mismo de las demás ARS y tiene la misma tarifa, ¿o no? Sí. Entonces hay que hablar de la ARS privada y no hablar no hablar de la subsidiada, porque el SENASA subsidiada es otra cosa. Ese es el papel que hacían los hospitales en el pasado. Atención gratuita para todo el mundo. Bueno, que no está mal, que no está mal esa idea, porque nosotros... O seguro. Que nosotros sí podemos hablar de eso, porque tanto usted como yo sabemos que cuando llegaba a un hospital, un rico, un pobre con un dolor, nosotros le poníamos la misma medicina que se le ponía al rico. Pero seguro. Y lo atendíamos igual, no había ninguna discriminación como esa. Se le ponía un yeso, se le ponía lo que sea. Usted se recuerda los de Merol de esa época y para los cólicos y ese tipo de cosas. Cuando se habla de contributivo, ¿es lo mismo para todas las ARS? Debería ser. No es. Pero que debería ser en el sentido, contestando la pregunta que dice Michelle, en el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo que usted tenga un contrato con un privado, sí, que lo tenga en una sala común. Pero yo oigo a veces oigo que SENASA contributivo a veces se comporta mejor que el resto de las ARS. ¿Podría ser cierto? Era como yo les respondía. Yo desconozco esa situación y yo no me gusta emitir opiniones sobre cosas que yo no sé. Yo no sé si lo está haciendo con hospitales privilegiados que el gobierno lo ha construido, que cobran más caro que nosotros y que le dan subsidios. Yo eso no lo sé y no lo puedo afirmar, pero es posible que sea de esa manera, que lo vean, porque nosotros en esa situación... Doctor, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Hacia dónde va el sistema y si tenemos riesgo ayer mismo el colegio médico habla de que le va a dar una semana de tiempo para buscar una negociación? En el caso del sector que usted representa, que son las clínicas, los prestadores, específicamente las clínicas, con los otros puntos están de acuerdo. Por ejemplo, yo no veo yo veo camas y procedimientos de tipo laboratorios y esto, pero no veo, por ejemplo, cirugías, las otras partes de las... No, fíjese, cuando nosotros hablamos de ese 15%, es el 15% de todo, absolutamente de todo, incluyendo las cirugías. ¿No fue que la resolución también no tiene mucho alcance? ¿A qué te llama mucho alcance? Porque es para todo. O sea, bueno, pero no sé si nosotros no conocemos la resolución correcta, pero creo que la tenemos por aquí. Veo que habla de una forma específica, dice Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ok. ¿Verdad? Dice que habla de que en el caso, en otro aspecto, fuera de los médicos, la resolución aumenta un 7% la tarifa por concepto de exámenes y pruebas de diagnóstico, la cual representa 1.200 millones de pesos en incremento. La entidad
rectora del Sistema de Seguridad Social, aumentó también la cobertura del 15% en habitaciones, clínicas y hospitales por afiliado por día, lo que representa 350 millones. En este sentido, la cobertura otorgada a las ARS recibirá un 100% hasta el monto de 1.700 millones del 90%. O sea, por ejemplo, cirugía, procedimiento, no aparece en ningún lado. No, pero lo que pasa es que el doctor Mena ha dicho en más de una ocasión aquí que la clínica no es tan grande frente a la seguridad social como se piensa, porque una persona que va a una clínica, que se interna, tiene la cama y el uso de quizás de esas operaciones, pero la anestesista tiene su tarifa con las ARS aparte. El cirujano tiene su cosa aparte. Si tiene el consultorio, el pediatra o el intensivista o el que sea, cobra aparte. Es decir, que la clínica se maneja en un territorio mucho más pequeño que lo que las personas entienden. Y además, eso está muy establecido, esas pocas cosas. Uso de esas operaciones, tanto por procedimiento. Uso, quizás en emergencia y en cuidado intensivo, es que quizás haya más participación de la clínica porque a veces el intensivista y el emergencista son empleados de la clínica, pero solamente en esos casos. ¿Es así o estoy equivocado? Exactamente como usted dice, y exactamente es a veces, porque muchos de los casos, tanto del intensivista como de las emergencias, son aparte también. Son independientes también. Hay casos menores que es lo contrario, pero la mayoría es tal y como ustedes señalan. Nosotros, fíjense ustedes que cuando ustedes dicen al inicio... Para que lo incluya ahí, doctor, y es cierto que si un paciente está internado por una enfermedad que necesita un mes de internamiento, las visitas que le hace ese médico le pasa la factura a la ARS. A la ARS. Ese médico. El que esté por de acuerdo. Visita. El acuerdo que tengan. Si es por visita, es por visita. O por tratamiento. O por tratamiento. O a veces dice que, mire, nosotros le pagamos, por decir un número, no estoy diciendo que sea ese, 5,000 pesos diarios por las 24 horas de atención a este paciente. Es así, no de otra manera. O sea, no es porque a mí me dé la gana de cobrarle 20 o 30 mil pesos a un paciente que yo lo vea diario o que lo vea eso. No es así. Si usted lo ve un mes, como usted dice, y son 10,000 pesos diarios, usted va a cobrar por eso los 300,000 pesos que dice. Y 24 horas en unidad de cuidado intensivo, promedio, ¿cuánto ustedes lo tienen valorado? Lo que pasa es que recuérdense que nosotros tenemos en intensivo 3 médicos diarios, porque tienen que ser cada 8 horas. Sí, que cada 8 horas, que en definitiva no son 3, son 4, porque uno ¿Puede tiene que costar 100,000 pesos diarios? Depende de lo que usted tenga, porque depende de la medicina que usted use. Entonces, todo eso tiene que ver, y los laboratorios que usted use. O sea, inclusive lo que hicieron las ARS en ese tiempo fue que en los casos de recién nacidos, que son los que más consumen y son los que duran más tiempo, que le aumentaron a un consumo de $1 millón de pesos por el tiempo que sea. Entonces, si consumió más de $1 millón de pesos, tiene que pagarlo el paciente. Ese es el acuerdo que hasta ahora nosotros tenemos. Siga con la respuesta de Michelle, es decir, ¿hay solución para este problema? Fíjese, es que precisamente cuando usted hacía el inicio del comentario del programa, usted lo señaló perfectamente. Nosotros al inicio de esta agudización, porque viene de hace 20 años atrás, pero al inicio en este momento de esta agudización, nosotros dijimos a las ARS, miren, en el tiempo de que se discuten estos problemas, nosotros le vamos a ver los pacientes que dependan de nosotros, como usted señalaba muy bien. ¿Qué significa eso? Que les vamos a brindar los internamientos, como lo hicimos. Nosotros no nos negamos a ningún internamiento, a ninguna ARS en ese momento. Que le dimos los servicios de laboratorio, como lo hicimos. A todo el paciente que fue, se le hicieron los servicios, tanto de laboratorios, como de rayo X, como de internamiento y de medicamentos. Nosotros no le negamos nada a nadie en ese momento. Y en base a eso fue que logramos eso que dice Michelle, en el sentido de que los 25% que pedíamos lo transamos con el 15%, y todas las ARS
y las que le damos los servicios, el 95%, y a ese acuerdo llegamos, porque esa misma resolución le falta el complementario de que dice que puede aumentar de acuerdo a eso. Inclusive, la Universal no solamente aumentó un 15%, sino que fue un 25%, que dicho sea de paso fue la única, pero eso se basaba en esa resolución. Entonces, en ese aspecto fue que llegamos a un 25% por ahora, excepto la que yo le estoy diciendo que con SENASA no lo hemos logrado. Entonces, va a depender de cómo ellos respondan a esta situación. Ahora, el colegio médico le termina de dar una semana, ya le faltan 3 días, ¿no? Porque hoy es miércoles, le falta esta semana con lo que pasa, para ver si negocia. Nosotros, sin saber eso, porque lo supimos anoche, le habíamos dado esta semana para ver una respuesta. Si no hay una respuesta adecuada, ustedes van a hacer usted dijo una asamblea. Una asamblea. Nosotros vamos a hacer una asamblea para ver cómo le vamos a responder a SENASA. Puede ser que la mayoría diga, bueno, no le vamos a responder nada a SENASA, pero puede ser que la mayoría diga, a partir de este momento no le vamos a dar los servicios a SENASA. Nosotros no lo sabemos todavía porque vamos a esperar esa respuesta. Y la intención de nosotros es realmente no causar ningún problema. Nosotros lo que quisiésemos es precisamente que se vayan resolviendo los problemas en esta medida, porque nosotros eso lo sabemos. Usted tiene Estado, yo tengo Estado, las clínicas tienen Estado, tienen tribunales, tienen policía, tienen ejército. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros precisamente entendemos que los médicos los que se lo han convertido, no nosotros los viejos ya, porque el doctor y yo tenemos ya más de 50 años de graduados, sino esos muchachos jóvenes que prácticamente son la mayoría embraceros de la medicina. O sea, son gente que le pagan. Doctor, y fuera del caso de la asociación de clínicas que usted representa, hablando un poquito de la discusión del colegio médico, que aunque no es la misma discusión porque es un sector especial, impacta mucho el sistema. Hay mucha relación entre las clínicas y los médicos. Cuando una ARS le suspende los servicios a los médicos, los médicos le suspenden los servicios a la ARS, se deja de percibir. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a cómo van esas negociaciones? Porque esa resolución del Consejo también trajo algunos cambios hacia el colegio médico que sí no los aceptó ninguno ni ha llegado a ningún acuerdo. ¿Cómo ustedes ven esa negociación y el método de lucha? Fíjese, ahí hay una mezcla. Hay una mezcla ideológica y política en esa situación. Nosotros tratamos de no inmiscuirnos en ella, porque como usted señalaba muy bien, de los 30.000 médicos que tiene el colegio, 18.000 trabajan en nuestras instituciones. Entonces es imposible separar una situación de la otra, una entidad de la otra. Tratamos de respetarlo y de apoyarlo en las medidas que nosotros podamos. Ahora, usted puede estar seguro que no nos van a trazar ninguna política, ni vamos a hacer nada que ellos digan, sino lo que nosotros decidamos como institución. Vamos a tratar de tener una relación lo más normal posible, sin agresión a la institución, porque nosotros también pertenecemos como médicos al Colegio Médico Dominicano, y usted sabe que no es conveniente tener un disgusto con la institución a la cual usted pertenece, porque inclusive se ha amenazado con expulsión de médicos, cancelación y ese tipo de cosas, y nosotros no quisiéramos que haya más casos. Hay una parte que ya separando un poquito el tema de las tarifas y de los reclamos del momento, que usted viene analizando de forma coherente en los últimos años, que son otros aspectos que hacen que las clínicas privadas, su operación no necesariamente sea equitativa, igual con respecto a otras instituciones. Y hablaba de dos áreas, de centros no públicos, sino centros que reciben recursos complementarios, patronatos y eso, que reciben recursos complementarios. Y hablaba también de algunos incentivos y decía, por ejemplo, la salud no tiene ITEVIS, es verdad,
pero sí tiene impuestos sobre la renta. Y usted dijo, hay cosas que se pueden proponer para hacer el sistema un poco más equitativo, como el impuesto sobre la renta. Usted puso un ejemplo un día hablando del ITEVI, el oxígeno. Lo recuerdo ahí perfectamente. Usted dijo, ¿cómo puede ser que el oxígeno, que no es el mismo para el que se utiliza para otras áreas que no son las médicas, de la medicina, como el oxígeno que se utiliza para un hospital, una clínica? Este no puede no les pueden poner ITEVI. La pregunta es, esas otras áreas que ustedes habían identificado, que se pueden discutir, luchar para lograr que las clínicas privadas y el sistema de salud sea un poco más equitativo, no socializarlo, pero hablando de lo que se llaman incentivos, por ejemplo. Esa es una situación que es imposible de llevar a cabo, como usted la dice, por la sencilla razón de que no es una decisión nuestra, de los médicos ni de la clínica en este momento, ni hace 20 años. Yo también he dicho aquí que, por ejemplo, Plaza de la Salud, CEDIMA y otras instituciones se la construyeron, le dieron la tierra y le dan millones, no cientos de millones. Los equipos. Cientos de millones de subvenciones y no pagan impuestos. Entonces, estamos compitiendo frente a una situación muy difícil. Ese es un problema que nosotros no le hemos podido. Mire, hay una cantidad de problemas que usted lo ha tratado sistemáticamente, que es la competencia desleal. Doctor, la Plaza de la Salud tiene un subsidio. Sí. Le pagan los médicos. Tiene un terreno que es del Estado. Para usted hacer un parqueo tiene que dar $2,000 por un pedacito de tierra en la Independencia. La reposición del equipo de imágenes, usted tiene que en la Plaza de la Salud el gobierno va y lo pone y se acabó el juego. Y ustedes tienen que... Es decir, eso es una cosa que no tiene solución. Ahora, vamos a buscar una solución. Primero, ¿qué posibilidad hay de que se verticalice la seguridad social? Que usted pueda tener atención primaria en la clínica Independencia, en la clínica Centro de Ginecología y Obstetricia. Atención primaria, pues se coge un edificio y se meten 4 médicos, 3 turnos para atender las cosas de atención primaria. O que hagan otra cosa, que se arriende, se alquile, se administre todos los centros de atención primaria que sean del Estado. Pero entonces eso va a crear un monopolio y esa gente van a hacer lo que está haciendo el 911, que lleva a los pacientes donde ellos quieran, porque eso no se dice, pero llevan los pacientes donde hay arreglo. Doctor, ¿se puede verticalizar y que todo el mundo haga de todo? No. No. Simplemente porque es un problema de, como yo he estado señalando desde hace 20 años atrás. Quizá no guste lo que yo le voy a decir, pero usted sabe, usted sabe que es verdad. Es una decisión del neoliberalismo. Es una decisión del neoliberalismo de prevenir. Usted lo que quiere es que el Estado solamente controle. Exacto. Que sea regulador. Que sea regulador. No se mete en nada. Exactamente. Inclusive en los hospitales del Estado. Claro que sí, porque por ejemplo en el Estado ustedes saben que ahora se ha puesto de una manera que para los haitianos, prácticamente, el 33% de los partos ahora fueron haitianos, que eso va a traer otro problema para nosotros en el sentido de que el que nació aquí va a decir que es dominicano, entonces ahí viene otro problema además del que se está practicando. O sea, fíjese, son muchas cosas que nosotros estamos diciendo, en el sentido de que el capital financiero es el que decide, el que manda el CODENE, el que va a decir en estos momentos, cuando todas esas clínicas desaparezcan, estas clínicas van a seguir así, son los que van a seguir así y son los que van a recibir ese beneficio. No nosotros. Y ustedes recuerdan muy bien que todas las clínicas de la Duarte han desaparecido. Sí, pero... Y recuerden también, por ejemplo, que las de las clínicas colaterales han desaparecido o están quebradas. Y no solamente eso, sino grandes clínicas también en ese sentido. Pero si usted tiene, por ejemplo, en la clínica,
frente a las ARS hay tres discusiones. Por ejemplo, la clínica como tal, eso es un asunto. El doctor Mena, pediatra, ese es otro asunto. Y el médico general que está en emergencia, que es empleado de la clínica, ese es otro tema. Son tres discusiones. De esas tres discusiones, ¿está resuelto el asunto de la clínica con las tres tarifas que pusieron esta semana? No, porque es que ¿Cómo eso, que no? Claro que no es. Eso es un calmante para la clínica. Porque, por ejemplo, paso práctico, una institución que pagaba 25 mil pesos sin gancho, ¿usted sabe lo que es gancho en la luz, verdad? Sí, 25 mil pesos de luz, de energía eléctrica, para hablar el lenguaje. Ahora paga 3 millones. Entonces, ¿cómo diablos se recompensa eso? Dígame eso. Y ese aumento que viene ahora salarial. ¿Y cuánto ha habido? ¿Cómo se recompensa eso? Porque mínimo el aumento salarial. Usted le va a pagar igual a una enfermera, no estoy discriminando, a una enfermera igual que el camillero o al laboratorista. Es un aumento salarial para todo el mundo. ¿Y cuánto han habido? Entonces, fíjese usted que es una 45 y en la cabeza y un lazo en el cuello que no tiene. Y por eso es que han desaparecido todas esas instituciones y se le ha dado lugar a instituciones privadas, porque son instituciones privadas, que dicho sea de paso cobran más que nosotros y no tienen ningún problema. Dice Carlos que por qué en Santiago la medicina privada le ganó la guerra a la medicina estatal y no tienen tanta presión como aquí. Bueno, lo que pasa es que Carlos se olvidó de decir, se olvidó tal vez de recordar que hace algunos 15 o 20 años nosotros tuvimos un problema muy serio, una discusión, inclusive fue frente al presidente, que era el doctor Leonel Fernández en ese momento, que nosotros nos opusimos a cuando se le dieron los 25 millones de dólares a una institución en Santiago para que comenzara, y todo el mundo sabe que no fueron 25, sino fueron 42. Entonces, que comience por ahí. Y también ustedes saben que... La cosa es peor porque yo creía que habían sido 10. No, 42. Entonces también ustedes saben que, por ejemplo, ahora, en este momento, a nosotros se nos ofreció 2.000 millones de pesos de crédito y fue un escándalo. Pero yo nada más tengo entendido que 2 instituciones son las que han recibido del país entero de esa oferta. Sin embargo, el Banco del Estado a esa institución en Santiago, haciéndole referencia a lo que usted dice, le prestó 46 millones de dólares, que son mucho más que lo que nosotros nos ofrecieron, de dólares, y reales. O sea que por eso hace. Y además esa cuestión, yo sé que eso me puede traer problemas, o que me va a traer problemas. Usted sabe que detrás de todo eso está la Pucamaima. Bueno, Sí. Doctor Mena, en el caso de la calidad de los servicios, ¿cómo? También hay que ver cómo va. Estamos bien en las clínicas, los pacientes están nos estamos actualizando en equipo, en servicio, en el personal, en la enfermería. ¿Cómo van al trabajo que ustedes hacen hacia el paciente? En el área que ustedes manejan. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, pero con las restricciones económicas, y recuérdese que yo he dicho aquí que se me quiso cortar la cabeza cuando yo dije que la economía estaba por encima de la medicina. Si no hay incentivo económico para que eso que usted me pregunta se realice, ¿cómo se va a hacer? Porque eso todo depende de eso fundamentalmente, inclusive los medicamentos y la forma de que se hacen y que se administran y cuál es la calidad, si son realmente medicamentos buenos o si son adulteraciones, porque usted sabe, por ejemplo, que aquí hay muchas instituciones que dicen que tienen 250 miligramos de un producto y nada más tienen 50. O sea, ustedes saben eso igual que yo. Bien, vamos a agradecer al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privadas. Una ñapita ahí. Mire, hay dos quejas absurdas que yo creo que tiene la culpa la desesperación de la familia del paciente. Pero, aunque usted no se dé cuenta, le hace muchos daños a las clínicas. Número 2, retención del paciente hasta que pague la cuenta. Número 2, los depósitos. Y número 3, el tiempo cuando el médico
volvemos al médico. Hay un médico que es responsable de ese paciente, no la clínica. Cuando el médico dé alta a un paciente, que no se lo diga al paciente, que se lo diga a la clínica, porque así le da tiempo a preparar la cuenta. A veces usted no puede dar de alta y despachar tiene que hacer la cuenta, y la cuenta se tarda a ver cuáles fueron los últimos, las últimas visitas de los médicos que fueron, el procedimiento. Es decir, ese día puede producirse mucho gasto que hay que tomarse tiempo. Entonces, la gente se desespera cuando el médico le dice, está de alta, se quieren ir para su casa y se espérese, que ahora viene la cuenta. Yo le puedo contestar rápidamente. Mire, nosotros prohibimos prácticamente a todo el que tenga un seguro. ¿A todo? El que tenga un seguro y que califique, que esa clínica dada tenga un contrato con eso, el depósito. Ahora, una cosa muy diferente es que si usted no tiene seguro, si usted no tiene nada, ¿cómo lo van a internar? Eso son dos instancias diferentes. Ciertamente tenemos que corregir y decirle a los médicos, y lo hemos en algunas clínicas lo hemos hecho, señores, infórmenle a nosotros primero que usted le va a dar de alta a este paciente, porque ciertamente con la burocracia que hay, no lo vamos a desacreditar con la palabra burocracia, sino con la realidad que hay, que usted tiene que llamar a la ARS y ellos tienen que decir cuánto es. Entonces nosotros tenemos que esperar, y a veces, mire, no hay teléfono, no contestan, están ocupados. Y eso conlleva, o están atendiendo a otra gente, vamos a decir así, eso conlleva un tiempo que la gente se desespera. O sea, tratamos también de evitar ese tipo de cosas. Pero son cosas que no están en nuestra mano. Inclusive ahora, recientemente, no quisiera decir el nombre, una institución dada, no recibía la llamada telefónica, se le caían, ese tipo de cosas. ¿Y qué se hizo? Que se le pedía el depósito aproximado que la RSI le iba a cubrir y después se le devolvía. Pero eso para la gente es una tragedia, porque el que va a un momento determinado y está contando con que no tiene que pagar, si tiene que buscar el dinero, es un problema. La última cosa que usted preguntó, nosotros no podemos por ley retener un paciente que no pague. Y es así, si un paciente no paga, bueno, se irá y lo que sea, pero nosotros no lo podemos poner una 45 o una escopeta ahora mocha, como se está usando, de que usted no puede salir. Bueno, usted se va, lo que sea, usted tiene esa clínica, esa deuda con la clínica, que es otro de los problemas que tenemos. Porque esa deuda, como ustedes saben, son deudas incobrables. Sí, señor. Gracias, doctor. Gracias.